Bien, buenos días. Hoy día vamos a trabajar en el taller de métodos y técnicas de investigación sobre uno de los temas que han sido bastante relevantes en la investigación eh, científica, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con la ética en la investigación. Los objetivos son comprender los problemas éticos, obviamente asociados a la investigación en general, y cómo estos se aplican específicamente a la historia y sus métodos de estudio. Nos gustaría que también desarrolláramos una apreciación crítica y ética de la investigación histórica, eh, que tiene que ver con los propios métodos científicos, pero también con aspectos particulares de la propia investigación histórica. Entremos primero en los conceptos de ética en, en la ciencia. La ética es la rama de la filosofía que estudia la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Esa es una definición, digamos. Y se ocupa de establecer qué es lo correcto o lo incorrecto. Eso es una definición muy general, por supuesto, pero nos ayuda a dar un panorama de cuáles son los elementos involucrados en los problemas éticos en la ciencia y después verlos en la historiografía. También hay una ética que es aplicada, que es lo que más o menos debiéramos considerar en esta clase, que tiene que ver con la aplicación de estos principios morales y profesionales que son importantes porque guían el comportamiento de los científicos y en este caso nosotros de los y las historiadores. Em, La ética de la ciencia tiene como objetivo asegurar que la investigación se conduzca de manera responsable, tanto el respecto del respeto a las personas que están involucradas en ella, digamos, tanto a aquellas personas, ¿no es cierto?, que pueden ser objeto de estudio, por ejemplo, en las ciencias sociales, pero también respecto del medio ambiente y la sociedad en general. Los principios claves para entender la ética en la ciencia tienen que ver con la honestidad, la integridad, la objetividad, la imparcialidad, la transparencia y la responsabilidad. Todos esos son los elementos que constituyen y que dan marco, digamos, a estos principios de la ética. En las ciencias sociales, en la ciencia, perdón, son muy importantes, ¿no es cierto?, estos aspectos y los vamos a ver ahora con cierto detalle. Un primero tiene que ver con la credibilidad. Eso tiene que ver con la integridad científica, es decir, la validez y reproductibilidad de los resultados científicos van a depender de qué tan honesto y transparente es la recolección y el análisis de los datos. Entonces, muy importante no solamente respecto de la propia ética en sí misma, es decir, de conducirse de forma responsable, sino que también para el propio desarrollo de la ciencia. Es decir, la ciencia necesita que los resultados sean posibles de reproducir y que sean válidos. Y esto, ¿no es cierto?, está muy relacionado con la honestidad y la transparencia de los científicos y las científicas en todos sus procesos de recolección y análisis de datos. Entonces, es interesante esto porque significa que no están implicados solamente en el aspecto relacionado con, las, con los principios morales o los principios éticos, sino con las propias prácticas científicas. Pues, si esto no ocurre, las prácticas científicas, ¿no es cierto?, no pueden desarrollarse. También tiene que tener, ¿no es cierto?, un aspecto de confianza pública, es decir, la sociedad debe confiar en que la ciencia busca la verdad y no manipula los hechos para fines particulares, porque si las personas se guían por la ciencia y si la ciencia es un factor determinante para, por ejemplo, políticas públicas, evidentemente esto debe estar basado en la confianza, y en este caso la confianza pública. Un segundo aspecto que tiene que ver con la importancia de la ética de la ciencia tiene que ver con la protección de los participantes. Esto es muy claro en las ciencias sociales, ¿no es cierto?, pero también obviamente en las ciencias médicas, donde las directrices éticas deben proteger la dignidad, los derechos y el bienestar de los sujetos de la investigación. Eso no puede ser, como vamos a ver en algunos ejemplos, esto no puede ser, digamos, sobrepasado, porque esto genera, ¿no es cierto?, un problema grave para los participantes en estas investigaciones científicas. Y también, ¿no es cierto?, debe ser, digamos, eh, vinculado con la seguridad respecto del medio ambiente. O sea, las implicancias ecológicas que pueden existir o los daños innecesarios que pueden generarse con la ciencia, ¿no es cierto?, eso también debe ser considerados, esto particularmente en temas de ciencias naturales, por supuesto, ¿no?, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con aspectos que pueden ser dañinos, como, no sé, pensando en cosas como análisis o estudios que se pueden hacer en radioactividad o que pueden eventualmente, ¿no es cierto?, ser
nocivos para la gente y para el medio ambiente. La responsabilidad es un factor muy importante, ¿no es cierto? Los científicos deben considerar el impacto de sus investigaciones en la sociedad y el medio ambiente. O sea, no es simplemente un conocer por conocer, sino que es un conocer eh, pensando, ¿no es cierto?, en el impacto que eso puede tener en la sociedad. Vamos a ver algunos ejemplos para que más o menos quede claro cuáles son estos elementos de los que estamos hablando. También debe estar pensado para las futuras generaciones. Debe ser conducida la investigación de tal manera que beneficie y no perjudique a las generaciones futuras. Entonces eso es muy relevante también. Veamos algunos casos famosos de, de problemas éticos, ¿no es cierto?, que son particularmente las ciencias naturales. El estudio de sífilis en Tuskegee es un caso muy conocido del servicio público de Estados Unidos que realizó un estudio sobre la progresión de la sífilis en hombres afroamericanos, pero nunca les informó de la enfermedad ni les ofreció tratamiento posterior. Incluso después, ¿no es cierto?, después de que la penicilina se reconociera como cura efectiva, tampoco lo hizo. Entonces, este ha sido uno de los casos muy conocidos que generó una investigación científica sabiendo, ¿no es cierto?, los efectos que iba a tener sobre la población, y no lo consideraron probablemente por políticas racistas respecto de cómo se percibe, ¿no es cierto?, a los grupos afroamericanos. ¿Mm? Y esto es un caso, digamos, que duró mucho tiempo y que ha sido tomado como uno de los, digamos, ejemplos emblemáticos de los problemas éticos en la ciencia. El impacto ético tiene que ver, evidentemente, con las violaciones graves a los derechos humanos de los participantes, que no tenían idea, ¿no?, digamos, de lo que iba a ocurrir, y también una desconfianza que se genera en las investigaciones científicas a partir de este caso, ¿no es cierto?, entre las comunidades afroamericanas, ¿no? Pues hay un rechazo posterior, evidentemente, ¿no es cierto?, por la desconfianza que podían tener respecto de los resultados, digamos, de las consecuencias que podía eventualmente darse para ellos. Otro caso famoso es de 1961, el experimento de Milgram, que es un estudio respecto de la obediencia a la autoridad, donde los participantes fueron inducidos a administrar lo que creían eran descargas eléctricas dolorosas a otra persona. Esto no consideró el estrés psicológico y el consentimiento informado, que debe estar siempre presente. Eso lo hemos conversado también en esta clase, sobre todo para los que trabajan con historia oral, ya que los participantes no comprendían plenamente la naturaleza del experimento y no tenían idea, ¿no es cierto?, de lo que esto estaba ocurriendo, digamos. El consentimiento informado, vamos a mirar después, podemos ver lo que se usa en Fondesit, por ejemplo, en el Fondo de Ciencia y Tecnología de Chile, son bien importantes porque significa que para que participen en las investigaciones sociales, de ciencias sociales, por ejemplo, eh, puede ser también de ciencias naturales, asociado a la medicina, los participantes deben tener claro los alcances de la investigación, las consecuencias eventuales que pueda tener para la persona, si es que las tiene, digamos, que no pueden llegar a ser dañinas, por supuesto, eh, y el objetivo de la investigación, y deben estar de acuerdo, y todos deben firmar este consentimiento informado. De otra forma, la investigación no se puede validar, no puede ser validada como proyecto de investigación, ni tampoco ser validada, ¿no es cierto?, en una publicación científica. ¿Mm? Otro aspecto que se ha estudiado, sobre todo en el último tiempo, tiene que ver con la manipulación de datos en los estudios sobre el cambio climático. No hay pocos casos donde algunos científicos han sido acusados de manipular estos datos, por ejemplo, para exagerar, incluso puede ser a veces a favor digamos, de los que están preocupados por el cambio climático, para exagerar los efectos del cambio climático o para minimizar la evidencia, ¿no es cierto?, respecto de esto. Por supuesto, esta manipulación socava la confianza en la ciencia, igual que otros casos, ¿no es cierto?, y también puede influir negativamente en las políticas ambientales, porque si no se tienen los datos precisos, las políticas ambientales evidentemente tampoco van a ser las correctas. Hemos visto que los principios éticos fundamentales de la investigación científica son los que hemos mencionado anteriormente y podemos hacer una pequeña precisión. Lo primero es la honestidad, es decir, los datos que se reportan y los resultados deben ser hechos con precisión. Hay que evitar la fabricación y la falsificación del plagio. Eso es fundamental. La base es fundamental y para que se pueda, ¿no es cierto?, establecer
un conocimiento científico confiable. Lo otro es la objetividad, evitar los sesgos en el diseño del experimento, en el análisis de los datos, la interpretación y revisión por pares, y esto implica mantener una mente abierta y crítica. No hay que, hay que evitar, por ejemplo, muchos sesgos que vamos a mirar acá tal vez en la otra clase, pero sesgos típicos de esto, por ejemplo, sesgo de confirmación, que uno busque solamente en la fuente documental, en el caso de historia, por ejemplo, lo que confirme la hipótesis, sin preocuparse, digamos, de ver un aspecto mucho más complejo, más amplio del tema. Entonces, eso es un factor que también se considera. La integridad también es otro factor importante, mantener las promesas y los acuerdos, ¿no es cierto? Y actuar con sinceridad, cumplir las normativas tanto de respecto de las prácticas científicas asociadas a los fondos, por ejemplo, como el Fondo de Ciencia y Tecnología, pero también, ¿no es cierto?, los acuerdos, por ejemplo, cuando se pasa el consentimiento informado y las personas, ¿no es cierto?, se les explica exactamente qué es lo que se va a hacer en la investigación. También hay que ser atento a los cuidados, es decir, minimizar los errores y negligencias que pueden ocurrir, sobre todo con aquellas investigaciones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la medicina, por ejemplo, y tomar las precauciones necesarias para evitar, evidentemente, todo daño a quien participe en la investigación. ¿Mm? Esto también puede ser aplicado a los animales, también, a todo esto, no solamente a las personas. Y el respeto por los sujetos de investigación es muy importante, porque eso implica también un respeto por la dignidad y los derechos de los participantes. Por eso que el consentimiento informado es muy importante. Vamos a ver un formulario de cómo se hace este consentimiento informado para que ustedes lo puedan captar con mayor detalle. La transparencia también es muy importante, ¿no es cierto? Los datos deben ser compartidos, los métodos y resultados tienen que ser también abiertos y los resultados deben ser públicos, tanto los negativos y positivos respecto a una investigación. Esto hemos visto en las revistas científicas, lo hace muy complicado porque muchas veces los datos, cuando son puestos en revistas de pago, por ejemplo, no se comparten de manera abierta porque hay que pagar, digamos, o la suscripción para poder acceder a ellos. Pero también es muy complejo cuando se piensa, ¿no es cierto?, en el uso en la base de datos que tienen los científicos y que eventualmente cuando son financiados, por ejemplo, con fondos públicos, deben estar puestos en la red de modo que cualquier persona o científico obviamente interesado en el tema pudiera trabajarlos. Y eso no siempre ocurre así, es un tema que constantemente está siendo un conflicto de ético en la investigación científica. Veamos ahora, para terminar, la ética de la investigación histórica. Hay algunos aspectos específicos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con nuestra disciplina y que también, ¿no es cierto?, aparece como un factor de discusión de la ética en el conocimiento científico. La primera es la más evidente, la manipulación de las fuentes, como alterar, omitir o seleccionar fuentes históricas para apoyar una narrativa o una hipótesis particular. Tiene que ver un poco con el sesgo de confirmación, digamos. O sea, todo lo que confirme mi idea la idea de la hipótesis se considera, ¿no es cierto?, en el análisis de fuentes y se deja fuera otros aspectos que incluso pudieran contradecir esa hipótesis. Esto evidentemente no significa que esté mal, digamos, que uno busque en las fuentes documentales lo que está reafirmando la hipótesis, que normalmente eso se hace, evidentemente. Pero lo importante es que cuando uno encuentra en la misma fuente documental aspectos que no están de acuerdo con la hipótesis, uno tenga la capacidad y la posibilidad también de exponer, ¿no es cierto?, para que de alguna manera quede en evidencia de que la hipótesis, por ejemplo, puede que no sea tan fuerte, o que la hipótesis sí es fuerte, pero no se da en todos los casos, digamos, sino que esto le permite dar entonces una perspectiva mucho más compleja al tema y no circunscribirla solamente a lo que uno quiere probar. Por ejemplo, durante la era soviética, algunos historiadores manipularon documentos para presentar una versión idealizada de los líderes comunistas y el Estado socialista. Esto está bien documentado. Las purgas estalinistas, por ejemplo, fueron minimizadas o reinterpretadas, ¿no es cierto?, para dar esa idea. Esto no solamente ocurre en regímenes totalitarios, como fue el régimen soviético, también ocurre, ¿no es cierto?, en otros escenarios, perdón, mucho más democráticos. También puede ocurrir. El plagio es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en la ética
de la investigación historiográfica, que es el uso del trabajo, las ideas o palabras de otros sin dar crédito, sin dar las referencias. El caso del historiador estadounidense Stephen Ambrose, quien fue acusado de plagiar textos en su trabajo sobre la Segunda Guerra Mundial, ha sido bien paradigmático, pero tenemos nosotros en América Latina y en Chile también muchos casos de plagio. Hay un plagio que normalmente no pasa por plagio, pero y es bien complejo para probar, que tiene que ver con el factor asociado al hecho de tomar una idea de un historiador o una historiadora, habiendo leído el libro y no digamos, basarse en esa idea, y como no está directamente hablando de ese tema muchas veces, ¿no es cierto?, no citar el autor o la autora. Y eso es muy complejo porque significa que se sacan ideas de autores o autoras, ¿no es cierto?, no se les menciona, pero como no son del tema específico y no están, y no están tomadas las frases, digamos, del autor o la autora de manera textual, es muy difícil probar que un plagio, pero efectivamente lo es. Y eso ocurre mucho con personas que leen textos, y como están trabajando algo similar, no citan ese texto para decir que llegaron al lugar de estudio a partir de ese texto o sobre las bases de ese texto. Eso debe ser muy importante considerarlo, digamos, porque en el fondo es un tipo de plagio. Otra forma que pareciera que no es plagio, pero puede ser, es cuando uno ve referencias citadas en un texto y toma esa referencia y las pone en su propio texto como si lo hubiese sacado uno mismo de una investigación propia. ¿Sí? Y eso no es un plagio eventual, digamos, literalmente, pero puede ser asociado a un tipo de plagio. Entonces uno cuando ve una cita que es importante para el trabajo que está haciendo, que puede ser totalmente distinto, debe indicar, esta cita fue tomada del libro tanto, del texto tanto. Eso también es reconocer el trabajo que ha hecho la colega o el colega sobre el tema y no hacer pensar al lector del texto de uno que uno llegó solo a esa bibliografía. Eso es bien importante considerar porque lamentablemente ocurre mucho en nuestra disciplina. ¿Mm? Después está la intervención anacrónica, es decir, jugar el pasado con valores, normas y conceptos del presente. Evidentemente también esto es un aspecto bien complejo porque normalmente, evidentemente, juzgamos el presente es la base para juzgar y pillarle el pasado, eso lo sabemos. Pero lo complejo es evaluar el pasado con nuestras propias perspectivas. Por ejemplo, hablar que la Inquisición española no cumplió con los estándares modernos de derechos humanos, evidentemente es así, digamos, pero hay que considerar el contexto religioso y político de la época, digamos, para entender el problema de lo que estaba actuando con los actores o las actrices de esa época. Esto, por supuesto, nos plantea serios desafíos porque tampoco se trata asumir que el contexto puede justificar, por ejemplo, el atropello de los derechos humanos, y entonces uno también tiene que tener un criterio ético para decir que bajo cualquier circunstancia, ¿no es cierto?, el atropello de los derechos humanos es algo negativo, aunque no ha existido el concepto mismo de los derechos humanos. Esto pasa mucho para analizar casos graves como la Inquisición española, lo que fue el atropello de los derechos humanos en las dictaduras los años 70 y 80 en América Latina, obviamente para el Holocausto, ¿no es cierto?, y el exterminio del pueblo judío, ¿no es cierto?, en Europa, etcétera. Entonces, es un tema bastante complejo porque significa que los historiadores deben estar atentos, ¿no es cierto?, a no poner su visión propia para entender el pasado como si fuera parte del presente, pero al mismo tiempo tienen que tener una posición ética para poder juzgar, o por lo menos tener una visión crítica, sin un juicio, tal vez, una visión crítica respecto de fenómenos que hayan afectado, ¿no es cierto?, la vida de las personas y su dignidad. Hay métodos que nos permiten enfrentar los problemas éticos de la historia y vamos a verlos con más detalle después en clases. Obviamente, el primero es el rigor académico. Debemos exhaustivamente verificar la fuente y los datos para garantizar nuestra exactitud. No hay nada peor, digamos, que un trabajo que tome esto de forma digamos, superficial. No, esto debe ser totalmente y muy fuerte asumido por nosotros y es importante que en el proceso de formación, por supuesto, ustedes lo tengan muy claro. Tenemos que revisar todas las fuentes disponibles, tenemos que revisar todos los textos disponibles, tenemos que, digamos, como se dice, barrer con toda la literatura para poder hacer un estudio. Respecto a las fuentes documentales, esto nos va a permitir comparar las múltiples fuentes primarias y secundarias para obtener una visión más completa y precisa
de los hechos históricos. Entonces, eso es muy importante, digamos. Esto no solamente tiene que ver con aspectos de la construcción del conocimiento, sino también son aspectos éticos en este sentido, digamos, esta verificación exhaustiva. Por ejemplo, hay historiadores que investigan la Revolución Francesa y para ello consultan registros oficiales, cartas personales, periódicos de la época, y eso les permite obtener una imagen más precisa de los eventos y sus causas. Entonces, cuando uno plantea una investigación histórica, debe tener en cuenta, ¿no es cierto?, que no puede circunscribirlo solamente a un par de fuentes, tiene que ampliar la mayor cantidad de fuentes posible para dar un panorama más amplio. Y esto es parte del rigor académico, evidentemente. La transparencia también es algo muy importante. Uno tiene que mostrar con claridad cuáles son los métodos y las fuentes que se utilizó en la investigación. Hay que proveer, ¿no es cierto?, notas al pie detalladas, bibliografías completas y declaraciones de metodología al inicio del texto, ¿no? El método que utilicé fue esto, ¿no es cierto? No tan detallado, digamos, si fue inductivo, deductivo, qué sé yo, ¿no? Pero sí la manera de abordar, y eso en los papers que se envían a las revistas científicas, digamos, en nuestra disciplina, siempre hay una preocupación por los editores, las editoras, y por quienes evalúan estos artículos para que esto esté muy, muy claro. Por ejemplo, en el libro El Holocausto del historiador Raúl Hilbert, se detalla exhaustivamente las fuentes documentales que utilizó, y eso le permite a los investigadores verificar las afirmaciones, porque esta transparencia tiene que ver también con el aspecto verificador de la construcción del conocimiento. Si uno pone las fuentes, están bien indicadas, entonces eso permite también verificar, en el caso que uno quiera, tenga duda, digamos, ir a la fuente directamente y buscar, digamos, esa cita precisa. También la multidisciplinariedad es un aspecto que ayuda, ¿no es cierto?, a enfrentar los temas éticos en nuestra disciplina. Eso implica incluir diferentes perspectivas para tener una visión más completa. Eso implica colaborar con arqueólogos, antropólogos y sociólogos en el caso de los que trabajan con ciencias sociales, en el caso de los que hacemos, por ejemplo, historia de la ciencia, en nuestro caso con astrónomos, meteorólogos, puede ser con biólogos, digamos, que también ayuden, o biólogas, astrónomas o meteorólogas, que ayuden, ¿no es cierto?, a dar un panorama más completo de lo que estamos, ¿no es cierto?, trabajando. En el estudio de las civilizaciones mesoamericanas, por ejemplo, como los mayas, la colaboración entre historiadores y arqueólogos es fundamental. Esto también lo podemos ver, ¿no es cierto?, en la historia acá en los pueblos andinos, donde también, ¿no es cierto?, esto es muy relevante. Como hemos visto, los sesgos son muy importantes de asumir, porque son complejos, digamos. No significa que tengamos digamos, que pensar que no podemos, que vamos a eliminar los sesgos, eso es imposible. O sea, los sesgos siempre los vamos a encontrar. Siempre tenemos sesgos para mirar las cosas, tenemos que asumir eso, digamos, pero tenemos que saber qué sesgos tenemos y hacerlos explícitos. Y de alguna forma reflexionar sobre cómo las propias experiencias y perspectivas también pueden influir, ¿no?, en la interpretación de los datos históricos, ¿no es cierto? Cómo estamos de alguna manera mirando de alguna forma a partir de nuestras propias vivencias o nuestros propios temores. Hay que tener muy claro esto, porque significa que nuestro trabajo en gran parte es autorreflexivo. Digamos, tenemos que pensar sobre nosotros mismos o mismas para poder entender, ¿no es cierto?, cómo nuestra perspectiva también está generando estos sesgos. No solamente abre perspectiva para el trabajo, sino que también puede abrir sesgos. En el caso del feminismo esto ha quedado muy claro, ¿no es cierto?, y los sesgos de género han influido durante la gran parte de la historia, ¿no es cierto?, promoviendo una visión, digamos, generando una visión donde las mujeres siempre están invisibilizadas o minimizadas. Por lo tanto, una lectura crítica y consciente de la fuente, asumiendo que tenemos sesgo de género, es muy relevante, porque la propia fuente ya viene precedida, perdón, por sesgo de género. O sea, los hombres aparecen mucho más frecuentemente que las mujeres, o casi en algunos casos inexistentes. Por lo tanto, para poder hacer una historia de género, pero también una historia de la historia, por ejemplo, o de pueblos afrodescendientes, por poner solamente algunos ejemplos, uno tiene que tener claro los sesgos que están presentes tanto en las fuentes documentales, para poder buscar, ¿no es cierto?, una manera de ir más allá de estos sesgos, pero también en nuestras propias perspectivas. Y eso por supuesto, es bien eh, autorreflexivo. Bien,
Entonces, como conclusión de hoy día, hemos reiterado que la ética de la investigación histórica es fundamental, no solamente para tener una perspectiva, digamos, ética en nuestra disciplina, sino que también por la integridad y la veracidad de nuestro entendimiento del pasado. O sea, vamos a entender mucho mejor el pasado, va a ser mucho más veraz si nosotros asumimos estas perspectivas éticas. Y lo último, destacar cómo los métodos rigurosos y la transparencia no solo protegen la credibilidad del historiador, sino que también honran a aquellos cuyas historias estamos intentando contar. Es un aspecto que tiene que ver con nuestro presente, pero también con el pasado que nosotros queremos, que estamos pensando en trabajar. Entonces, hasta acá, ¿no es cierto?, ha llegado la clase de hoy día. Muchas gracias.